Hola, buenos días. Bienvenidos a la sección 3 de este curso de portafolios de inversión. Hasta ahorita ya tuvimos un video para ver la introducción al riesgo financiero, tuvimos un video para la introducción de la teoría del portafolio y en esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que es la teoría del mercado, en donde vamos a comenzar definiendo los modelos de un índice o un factor y de varios índices. Y posteriormente vamos a concluir definiendo los modelos de equilibrio que son el KPM y el APT. Entonces, vamos a empezar recordando cuál es la fórmula para el rendimiento esperado y el riesgo de un portafolio que habíamos definido previamente, como podemos ver aquí, ¿no? Para el rendimiento esperado se trata de la suma de las ponderaciones que se destinan a invertir en cada uno de los activos, multiplicado por el rendimiento esperado de cada uno de los activos, ¿no? En el caso del riesgo, es dos sumatorias. La primera parte tenemos las ponderaciones al cuadrado por las varianzas de los activos individuales y en la segunda parte tenemos una doble sumatoria en donde ya vemos todo en términos de las ponderaciones de inversión en cada activo y la covarianza, que a su vez pues la covarianza la podemos ver en términos del coeficiente de correlación y las desviaciones estándar de cada uno de los activos, ¿no? Eso es lo que habíamos trabajado hasta ahora, pero fijándonos en estas fórmulas, ¿cuál sería el problema al que nos estaríamos enfrentando? Si gustan, pausen un momento el video para pensarle. Y pues bueno, la respuesta es esta. Solo aquí en México tenemos más de 100 series accionarias que pudiéramos estar analizando para construir portafolios de inversión, ¿no? En general, la mayoría de las instituciones financieras suelen seguir alrededor de 150 a 250 acciones, hablando de que esas instituciones pueden ser fondos de inversión, casas de bolsa, inversionistas institucionales, inclusive inversionistas independientes, ¿no? Eso significa que pues estas instituciones necesitan estimar alrededor de 150 o 250 rendimientos esperados y riesgos para poder estar calculando las estadísticas de los portafolios que arman, ¿no? Sin embargo, pues este no es de todo el problema todavía. Vamos a definir ahorita como N el número de activos que sigue una institución. Entonces, necesitamos calcular el coeficiente de correlación para cada una de las parejas de esos activos, ¿no? Entonces, la primera parte de la sumatoria y requerimos, para esto necesitamos de n valores, uno para cada acción, y la segunda parte de la sumatoria del riesgo, necesitamos n menos un valores, puesto que i es diferente de j, ¿no? Entonces, esto nos da que necesitaríamos n por n menos uno coeficientes de correlación. Sin embargo, pues el coeficiente de correlación entre I y J no es el mismo que el coeficiente de correlación entre J e I. Entonces, pues nuestra fórmula se reduce a la mitad, ¿no? Necesitaríamos n por n menos 1 entre dos coeficientes. Entonces, regresando al tema de las instituciones financieras, si estamos hablando de que necesitan o de que siguen de 150 a 250 activos, entonces se necesitarían calcular 11.175 y 31.125 coeficientes de correlación para poder estar calculando las fórmulas del riesgo. Entonces, pues esto, si lo vemos desde este punto de vista, puede resultar un poco agotador, pero principalmente consume mucho tiempo, ¿no? Entonces, ha llevado toda esta problemática, ha llevado al desarrollo de modelos que describen y predicen la correlación entre activos, de tal forma que se simplifique el número de estimaciones que necesitamos, ¿no? Entonces han surgido varios modelos para pronosticar las correlaciones, principalmente se dividen en dos, los modelos de índices y las técnicas de promedios. Entonces nosotros nos vamos a estar enfocando en la parte del modelo de índices, que es todo lo que abarca la teoría del mercado, ¿no? Y pues para esto vamos a definir qué es un índice accionario. Un índice accionario o índice bursátil es un agregado estadístico que representa el rendimiento medio de las acciones que lo componen. Es decir, estos índices sirven como referencia para conocer el comportamiento general de determinado tipo de activos. Esos índices se pueden clasificar, pueden tener varias clasificaciones. Una es según su presencia geográfica. Podemos tener índices nacionales compuestos por activos de un mismo país. Podemos tener índices internacionales compuestos por un activo de varios países, como el Eurostoxx 50. Y podemos tener índices globales compuestos por activos de todo el mundo, como el MSCI.
que está compuesto por 23 países. Por el tipo de empresas que contienen, también los podemos clasificar como índices sectoriales, que pues están compuestos por empresas de un sector determinado. Por ejemplo, aquí en México tenemos el índice de la BMB de fibras, que describe el comportamiento de las fibras, ¿no? Tenemos también el IPC sustentable, que está compuesto por empresas que son consideradas sustentables y por lo tanto describen el comportamiento de las acciones de las empresas sustentables, ¿no? Y tenemos los índices intersectoriales compuestos por todo tipo de empresas, como por ejemplo el IPC aquí en México. Algunos ejemplos que tenemos aquí en México, pues son principalmente los que acabo de mencionar. Tenemos antes se llamaba IPC, ahora se llama Standard Poor's BMB IPC, que busca medir el rendimiento de las acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. El objetivo de este índice es proporcionar una cifra que sea lo suficientemente representativa, pero al mismo tiempo fácilmente replicable, que abarque el mercado bursátil mexicano. Es decir, nosotros esperaríamos que las empresas que están cotizando en la Bolsa de México tengan un comportamiento similar al índice bursátil de México, que es justamente el IPC. Lo mismo pasa con el índice de las fibras y con el índice sustentable. No busca medir el rendimiento de las fibras de mayor tamaño y liquidez que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores para el caso del de las fibras y para el caso del sustentable, pues abarca empresas que están comprometidas con el medio ambiente. Esto es muy importante saberlo, o bueno, era importante definirlo y también comprender cómo funcionan los índices, ya que juegan un papel muy importante dentro de los modelos que estamos a punto de ver. Vamos a empezar primero con el modelo de un índice. Y la idea de todo esto es que el retorno de un activo o el rendimiento generado por un activo podría estar correlacionado a un cambio en el mercado y una medida útil de esta correlación se puede obtener al relacionar el rendimiento de una acción con el rendimiento de un índice del mercado. Para que nos familiaricemos un poquito más, voy a buscar el IPC en Yahoo Finanzas y podemos ver el índice está compuesto por más de 30 empresas que cotizan en la bolsa y pues tiene una cotización propia, está en unidades, ¿no? Por ejemplo, actualmente el IPC está cotizando en 51.648.92 y al igual que las acciones, tiene un comportamiento histórico, ¿no? Entonces, ese comportamiento histórico pues va generando rendimientos también. Nosotros podemos, como inversionistas, podemos invertir directamente en el IPC y esperamos que nuestra inversión ya esté diversificada porque el IPC se calcula con base en todas las empresas que lo componen. Y también podemos invertir en acciones individuales, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es que si relacionamos estos precios históricos o bien los rendimientos que se generan con estos precios históricos con los rendimientos de una acción o con los precios de una acción, entonces podemos obtener una medida de correlación a través de esta relación. Entonces vamos a definir primero el modelo de un índice que en su forma o expresión matemática se puede ver de esta forma, ¿no? Nos dice que el rendimiento de un activo I puede verse como una constante A que representa la componente del rendimiento del activo I, que es independiente al desempeño del mercado, ¿no? Es una variable aleatoria. Más el producto de la beta I, la beta del activo I, que es una constante que mide el retorno esperado en el activo, dado un cambio en el rendimiento del mercado multiplicado justamente por la tasa de rendimiento del índice de mercado, que pues también sería una variable aleatoria, ¿no? Entonces, el término ahí representa la componente de rendimientos que es independiente a los cambios del mercado. Es decir, independientemente de lo que esté sucediendo en el mercado, vamos a tener una parte ahí que va a ser propia del activo I. Entonces, podemos dividir a esta AI en dos componentes. La podemos ver como alfa I más EI, donde alfa I pues va a ser justamente el valor esperado de AI y EI representa la parte aleatoria del elemento AI porque al final de cuentas también debe de tener una parte aleatoria que es la que no se puede diversificar y tiene un valor esperado igual a cero. Entonces, si sustituimos esta fórmula en la fórmula inicial del modelo, obtenemos esta expresión. El modelo lo podemos ver como el rendimiento, el rendimiento de un activo I va a ser igual a alfa I más beta I por el rendimiento del mercado más la componente aleatoria EI.
Y pues bueno, este modelo establece el supuesto de que EI no está correlacionado con RM, es decir, matemáticamente hablando, se debe de cumplir esa expresión, que la covarianza entre EI y los rendimientos del mercado sea igual a cero. Y también establece el supuesto de que EI y EJ son independientes para todos los valores de I y J, donde se pide que I sea diferente de J, o formalmente que el valor esperado de este producto sea igual a cero. Entonces, el modelo en resumen lo podemos ver así. Por definición va a tener esta forma. Por construcción y definición del modelo se van a cumplir estas características, que el valor esperado de la parte del error es cero. La varianza asociada a esta parte del error pues va a ser una constante EI, un sigma EI al cuadrado. Y el valor esperado de los rendimientos del mercado menos su valor menos su media, pues va a estar denotado como sigma m cuadrado, ¿no? Es decir, la varianza de los rendimientos del mercado. Y por supuestos, pues tenemos los dos que acabamos de ver. Entonces, ¿qué características tiene el modelo de un índice? Que nosotros podemos obtener el rendimiento esperado. El modelo está en términos de rendimiento, ¿no? Pero pudiésemos obtener el rendimiento esperado del activo en términos de los parámetros del modelo y del rendimiento esperado del mercado. Asimismo, también podemos definir fórmulas para la varianza del activo Y en términos del modelo y podemos definir fórmulas para la covarianza de los rendimientos entre los activos Y y J, también a través de los parámetros del modelo. ¿Cómo podemos demostrar esto? Pues bueno, dado el modelo de un índice para un activo Y, el rendimiento esperado del activo, pues lo podemos ver de esta forma. Tendríamos que aplicar esperanza a ambas partes de la fórmula del modelo. Y pues aquí nos queda que la esperanza de RI va a ser igual a la esperanza de alfa I más la esperanza de beta I por RM más la esperanza de la parte del error, ¿no? Entonces, dado que alfa I y beta I son constantes y que la esperanza del error es cero, llegaríamos a que el rendimiento esperado del activo I sería igual a alfa I por más beta I por el rendimiento esperado del índice accionario o del mercado. Bajo el mismo modelo, la varianza del activo por fórmula estaría dada por esta expresión. Entonces, si nosotros sustituimos las fórmulas que acabamos de hallar, ya tenemos la fórmula del modelo del rendimiento del activo I en términos del modelo sería esta, y la fórmula del rendimiento esperado del mercado pues sería esta, que es la que acabamos de hallar aquí. Entonces, si nosotros realizamos o reacomodamos esto y elevamos al cuadrado, podemos obtener a que la fórmula de la varianza del activo Y nos quedaría algo de este estilo. Y pues bueno, ya sabemos que por definición, EI por el rendimiento del mercado menos el rendimiento esperado del mercado es cero, entonces esta parte se va. Y asimismo, esta parte se vuelve sigma EI, entonces solo nos queda esto, ¿no? Que justamente aquí la esperanza de la variable aleatoria del rendimiento del mercado menos el valor esperado del rendimiento esperado al cuadrado, pues nos da que es la varianza del mercado, ¿no? Entonces llegamos a que la fórmula de la varianza del activo Y la podemos ver en términos de eh, los parámetros del modelo y las varianzas del índice del mercado y de la parte del error. Y lo mismo para la covarianza, por definición, esta es la fórmula de covarianza, entonces lo que tendríamos que hacer es sustituir en cada una de estas variables aleatorias los valores que corresponden. Y llegaríamos a esa expresión que es un poquito extensa, pero podemos simplificar y cancelar los términos que se hacen cero y llegamos a algo de este estilo, ¿no? Seguimos efectuando la multiplicación en este caso y llegamos a esa expresión para la covarianza entre los activos I y J, y pues de aquí únicamente tenemos que ir cancelando los que son cero, para que al final nos quede que la covarianza entre I y J en términos de los parámetros del modelo sería beta I por beta J por sigma cuadrada de M, es decir, la varianza del rendimiento del mercado. Entonces, a través de regresión lineal simple, nosotros podemos estimar los parámetros del modelo y estas serían las fórmulas para beta I, pues su valor sería la covarianza entre el rendimiento del activo I y el rendimiento del mercado, entre la varianza del rendimiento del mercado. Y una vez que ya tenemos este valor, podemos calcular el valor de alfa I, que sería el rendimiento esperado del activo I, menos la beta que acabamos de calcular, por el rendimiento esperado del índice
del mercado, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo ahorita numérico y ahorita nos pasamos a R para ver cómo lo haríamos ahí. Considere los siguientes rendimientos de FEMSA y el IPC, ¿no? Aquí no tenemos los precios de las acciones, tenemos ya los rendimientos y lo tenemos para 5 meses. Entonces podemos calcular el rendimiento esperado de cada uno y para FEMSA nos da que es 8, para el IPC nos da que es 4 y asimismo podemos calcular la varianza que nos da de 20.8 para FEMSA y de 8 para el IPC. Entonces, podemos calcular eh, la covarianza entre FEMSA y el IPC, que nos da de 12. Esto nos va a servir para el modelo. Y también podemos calcular la varianza del IPC del mercado, que, pues bueno, esta ya la calculamos aquí, pero pues, sería con la fórmula de la varianza que conocemos, ¿no? Que da 8. Por lo tanto, el valor de beta va a estar dado por 2 entre 8, como lo definimos aquí, sería la covarianza entre la varianza y nos queda de 1.5. Y una vez que ya tenemos calculado la beta de FEMSA, pues podemos calcular, ojo, aquí en el modelo lo expresé en términos de I, déjenme regresar aquí, está en términos de I, pero pues ya cuando estoy hablando de acciones en particular, en este caso como es FEMSA, pues le estoy poniendo de subíndice FEMSA para que no nos confundamos, ¿no? Entonces, la beta de FEMSA va a ser de 1.5 y la alfa de FEMSA va a ser de 2. Entonces, los valores de alfa y de beta pues son constantes, entonces son los mismos para cada periodo y gracias a esto podemos hallar la componente del error. Por lo tanto, nosotros pudiésemos ver, ya sabemos que esos son los rendimientos de FEMSA, ya sabemos que ese es el valor de beta, este es el valor, perdón, este es el valor de alfa, este es el valor de beta y también conocemos los rendimientos del mercado para cada periodo. Entonces, por descarte ya pudiésemos obtener cuáles serían los valores de EI, ¿no? Pues eso también nos va a servir para el modelo. Entonces, aquí ya tenemos dos formas de ver el rendimiento esperado de FEMSA. Uno va a ser simplemente tomar el promedio, o sea, sería, regresándome a la tablita inicial, sería sumar todos estos y dividirlo entre 5, que nos da 8, y otro es ver el rendimiento a través del modelo que acabamos de ajustar. Entonces, tenemos que alfa es 2, beta es 1.5, y el rendimiento esperado del mercado ya habíamos calculado que era de 4. Entonces, si nosotros armamos o sustituimos en esta ecuación, llegamos a que el rendimiento de FEMSA es 8, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de calcularlo ahora. Ya la forma tradicional y a través del modelo de un índice, donde el índice que estamos utilizando es el IPC. Y también podemos calcular la varianza en términos de este modelo, ¿no? Y aquí pues ya sería mucho más fácil, nos da de 20.8 y con esto ya podemos calcular el riesgo, que sería simplemente sacarle la raíz cuadrada. Entonces, para regresarme de la fórmula que teníamos aquí, de toda esa fórmula que necesitamos para calcular la varianza, pues ahorita ya lo reducimos en términos del parámetro del modelo, ¿no? Que sería esta de aquí. Entonces, pues esto ya nos facilita muchísimo más, principalmente en cuanto a tiempos, el análisis de estas acciones. Ahora, también podemos ajustar el modelo de un índice para un portafolio. Lo que hicimos aquí, lo hicimos para una acción, pero si nosotros tenemos el histórico de los rendimientos del portafolio y los históricos de rendimiento del mercado, también podemos ajustar el modelo a un portafolio. Entonces aquí vamos a definir a alfa P como la ponderación de las alfas y individuales de cada activo en el portafolio y de manera análoga definimos la beta del portafolio pues como sigue, ¿no? Esas serían las fórmulas. Ya sabemos que el portafolio va a estar compuesto por los activos individuales, entonces si tenemos las alfas y las betas de esos activos individuales con base en el IPC, pues también podemos calcular la beta del portafolio y la alfa del portafolio de tal forma que veamos también a cualquier portafolio de inversión en términos del rendimiento del mercado. Entonces, bueno, antes de ver, aquí solo está, vamos a definir la varianza del portafolio, que ya sabemos que está dada de esta forma. Y pues aquí lo que tendríamos que hacer es sustituir los valores de sigma cuadrada y de sigma y j, que son las fórmulas que establecimos de las varianzas individuales de los activos y las covarianzas de las parejas de activos. Entonces aquí ya lo estamos viendo en términos del modelo. En lugar de que utilicemos sigma, pues ya utilizamos estas fórmulas que tenemos aquí, ¿no? Y nos queda de esta forma. En la doble sumatoria se pide que I sea diferente de J.
Entonces, si I fuera igual a J, los términos que tendríamos que utilizar serían estos de aquí, exactamente los términos de la primera sumatoria. Entonces, podemos escribir de nuevo la varianza en términos de estas dos sumatorias y reordenando ya la podríamos dejar como esta fórmula que ya sería en términos de las ponderaciones de las betas del portafolio y ya pues la otra parte serían las ponderaciones al cuadrado por la varianza de la parte del error, ¿no? Entonces, la varianza del portafolio al final la podríamos escribir de esta forma. Entonces, aquí el resultado que tenemos es que bajo el supuesto de que el inversionista invierte la misma fracción de capital en todos los activos del portafolio, el riesgo del portafolio se reduce a esta expresión que nosotros tenemos aquí y pues eso ya facilita mucho los cálculos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita rápidamente en R cómo lo haríamos. Estamos en el modelo de un solo índice. Aquí voy a hacer el ejemplo con las acciones de Cemex y con el IPC. Esos son los tickers. Para Cemex es cemexcpo.mx y para el IPC es ese símbolo de aquí. Entonces, ese es el mismo procedimiento que habíamos utilizado antes. Estoy leyendo la información desde el 2019. Luego elimino los valores faltantes y por último ya calculo los rendimientos. Entonces, si graficáramos los rendimientos del mercado, los rendimientos de Cemex y del mercado, veríamos estas dos líneas, ¿no? Como siempre las hemos visto. Y pues bueno, ahorita yo puedo obtener los parámetros de forma manual, o sea, es decir, aplicando las fórmulas que establecimos, la covarianza entre Cemex y el IPC, entre la varianza del IPC, y nos queda que la beta es de 1.46, y luego la alfa, pues, la podemos calcular como la media de los rendimientos de Cemex, menos la beta por la media de los rendimientos del IPC, y nos queda esta alfa de 0.0005, ¿no? Entonces, ya sea que las calculemos así, o bien podemos ajustar directamente un modelo de regresión lineal simple, y le pedimos el resumen del modelo, y ya obtenemos los valores aquí, como si hubiéramos hecho una regresión normal, ¿no? Entonces, la ventaja de verlo así es que ya nos dice si la parte del IPC es significativo para el modelo. Entonces, en este caso vemos que sí tiene pues un alto nivel de significancia, ¿no? Y pues si nos vamos a revisar los parámetros, el intercepto es el mismo que habíamos calculado y la beta pues es la misma que habíamos calculado, ¿no? Y de aquí también podemos hacer el desglose. Tenemos mercado bueno, le voy a pedir que me dé solamente la parte de arriba, si no, no se va a alcanzar a ver. Pero tenemos el histórico de los rendimientos de Cemex y el histórico de los rendimientos del IPC. Entonces, esa descomposición que hicimos aquí, también la podemos hacer en R. Lo que voy a hacer es que voy a definir la columna de alfa, la columna de beta y la columna de E. Entonces, si vuelvo a pedir el head, ya tenemos este desglose aquí, ¿no? Tenemos la A, que es, bueno, alfa, que es la misma en todos, la beta, que pues esta va cambiando, y el término del error. Bueno, esta ya es la beta por el IPC, no solamente es la beta, por eso es que está cambiando. La beta por sí sola, pues es fija. Y pues bueno, si quisiéramos hacer la prueba, voy a crear una nueva columna que se llama prueba, en donde voy a poner el alfa más la beta por el IPC más el término del error. Y vemos que la columna de prueba coincide con la columna de rendimientos de Cemex. Entonces, lo que hicimos con esto es ver que a través del modelo que nosotros ajustamos, podemos estimar, o en este caso estamos ajustando a los rendimientos de Cemex, y esto utilizando únicamente los parámetros del modelo y los datos del índice del IPC. Entonces, si quisiéramos calcular el rendimiento esperado, pues aquí tenemos las dos fórmulas. Podemos calcular simplemente la media de la columna de Cemex, que nos daría el rendimiento esperado, o podríamos hacer alfa más beta por la media de los rendimientos del IPC, y nos daría también el rendimiento esperado. Lo mismo para la varianza, pudiésemos calcular la varianza de la columna de Cemex, o podemos aplicar la fórmula que definimos, y también nos queda exactamente lo mismo en este caso. Y pues bueno, esto es el modelo de un índice.
Eso es lo que acabamos de ver. Algunas consideraciones a hacer en cuanto al plazo de estimación. La bibliografía nos indica que normalmente se analizan datos históricos que van desde 2 años hasta los últimos 5 años. En este caso, la información que yo utilicé es desde 2019, entonces estamos cumpliendo dentro de ese rango. Y lo que nos dice es que si se utiliza un periodo largo se dispone de más datos, lo cual es bueno estadísticamente hablando, pero también es posible que la empresa haya sufrido varios cambios en las características de su riesgo. Es decir, podemos tomar información de los últimos 5 años y tal vez de manera estadística, pues eso es bueno porque contamos con más información, pero tal vez la empresa hizo, no sé, alguna adquisición o alguna fusión con alguna otra empresa y eso movió el precio de la acción. Entonces eso igual nos puede causar ciertos problemitas en cuanto al ajuste del modelo. Entonces también hay que estar estudiando estas características, los cambios que ha tenido la empresa a lo largo del tiempo. Y pues bueno, la segunda consideración es en cuanto al índice del mercado. Nos dice que el índice que va a representar a la cartera del mercado debería ser el de la bolsa en la que se negocia el activo a valorar. Si el activo fuese de una compañía multinacional, podría ser útil utilizar como índice uno de tipo internacional, como por ejemplo el de Morgan Stanley Capital International. O sea, por ejemplo, aquí en México que tenemos las opciones de invertir a través del SIC en Facebook, Amazon, Apple, igual y esas acciones necesitaríamos analizarlas en términos del índice de la bolsa donde cotizan. En este caso, tendremos ahí los índices de Estados Unidos, el Nasdaq, que podríamos emplear. Y pues bueno, esas son las dos consideraciones para este índice. Perdón, para este modelo. Ahora llegamos a una definición que se le conoce como el modelo del mercado y nos dice que el modelo del mercado se define como la relación lineal simple entre los rendimientos del mercado y el activo I. Entonces lo podemos ver de esta forma, que es técnicamente el mismo modelo que habíamos visto y produce este rendimiento esperado. En esencia, lo que nos dice la bibliografía es que este modelo es el mismo con el modelo de un índice, con la diferencia de que el supuesto de que la covarianza entre los errores es cero no es requerido. Y la principal diferencia que tiene el modelo del mercado contra el modelo de un índice es que el modelo del mercado siempre se emplea con el índice del mercado, mientras que el modelo de un índice se puede emplear con cualquier otra cosa. Es decir, esto ya es meramente conceptual. Si estamos hablando del modelo del mercado, ya sabemos que la relación que vamos a hacer entre el activo y el factor, este factor tiene que ser el índice. Me perdí, ¿dónde está? Eh, Aquí está. O sea, esa regresión que nosotros hagamos para ajustar el modelo tiene que ser del activo con el IPC siempre. Si eso se cumple, estamos hablando de que estamos trabajando con un modelo de mercado. Ahora, si en lugar de hacer esta regresión yo utilizo otra variable, como por ejemplo, no sé, un índice sectorial o características de la empresa como ingresos, gastos o cualquier otro factor o cualquier otro índice, entonces ya estamos hablando de un modelo de un índice. Entonces, esta parte es técnicamente conceptual, ¿no? Modelo de mercado es utilizando, si estamos en México, al IPC, si estamos en la bolsa de Nueva York, pues al Nasdaq, si estamos en la bolsa de Hong Kong, pues el índice de Hong Kong. Entonces, esa es la idea del índice de mercado, del modelo de mercado, perdón, mientras que el modelo de un índice podemos utilizar cualquier índice o cualquier factor para ajustarlo. Conclusiones, pues al principio de este tema establecimos que si una institución sigue entre 150 y 250 activos, necesitaría calcular alrededor de 11.000 y 31.000 coeficientes de correlación. Entonces, si nosotros empleamos el modelo de un índice, podríamos estimar el rendimiento esperado y el riesgo de un portafolio si conociéramos las estimaciones de alfa y beta para cada activo que lo compone. Entonces, para una empresa que siga 150, o un rango de entre 150 y 250 activos, el modelo de un índice requiere de 452 a 752 estimaciones. Entonces, si lo comparamos con lo que necesitábamos antes sin emplear los modelos, pues vemos que el número de estimaciones requeridas se reduce significativamente, ¿no? Y de ahí surge, o bueno, nace la utilidad de este tipo de modelos. Hay algunos indicadores derivados de este modelo, principalmente es el de la beta. La beta de un activo se define como
como en la regresión, la covarianza entre los rendimientos del activo y el rendimiento del mercado, en este caso del IPC, entre la varianza del IPC, perdón, y eso nos indica cómo tiende a variar el rendimiento del activo Y ante movimientos en el rendimiento del mercado. El coeficiente beta como medida de riesgo de un activo individual se ha convertido en una de las herramientas de trabajo más útiles para analizar las estrategias de inversión. De hecho, ahorita vamos a ver los ejemplos, pero si entramos a Yahoo Finance y buscamos cualquier empresa, usualmente viene publicada su beta. Entonces, esa beta que publican es esta beta del mercado. Perdón, no es la beta del mercado, es la beta del portafolio. De hecho, vamos a buscar el ejemplo una vez. Voy a buscar a Cemex, por ejemplo, en México. Y en la parte de, aquí está, donde nos da las características. Aquí nos saca la beta y nos dice que está calculando, la está calculando de manera mensual con los últimos 5 años y nos dice que es de 0.99. Entonces, en general, cualquier activo que busquemos, voy a buscar ahora a Bimbo, nos va a sacar la beta que tiene con respecto al mercado. En este caso, la beta de Bimbo es de 0.14, ¿no? Entonces, esta medida se vuelve útil para estar analizando activos o inclusive portafolios. Y luego también tenemos la beta del mercado. La beta del mercado siempre va a valer 1, va a ser justamente pues la covarianza que hay entre el rendimiento del mercado y el rendimiento del mercado, entre la varianza de rendimiento del mercado. Pues esto, la covarianza entre estas dos variables es simplemente la varianza y pues ya tenemos la varianza entre la varianza que nos daría 1. Entonces, la beta de un activo Y nos indica si el activo es más o menos riesgoso que el mercado, de acuerdo si su beta es mayor o menor que 1. En este caso, si la beta es mayor que 1, entonces estamos diciendo que el riesgo del activo es mayor que el del mercado, mientras que si la beta es menor que 1, nos está diciendo que el riesgo del activo es menor que el riesgo del mercado. En este caso, como tenemos de 0.14, tenemos que invertir en Grupo Bimbo, tiene un menor riesgo que invertir directamente en el IPC. Entonces, así nos sirve esta medida para ir evaluando a los activos. Tenemos también el coeficiente de determinación, que indica el porcentaje de la variación del rendimiento esperado del activo, que está siendo explicada por el retorno del portafolio del mercado. Ese coeficiente de determinación es el mismo como el que conocemos en regresión lineal, no solo que aplicado ya con los términos de rendimiento esperado del activo y rendimiento del mercado. Entonces se define con esta expresión de aquí, y pues ya sabemos que este coeficiente va de 0 a 1. Para el ejemplo anterior que habíamos hecho de FEMSA, si lo calculamos es de 0.87. Entonces, lo que nos dice esto es que el 87% de la variación del rendimiento de FEMSA está siendo explicado por la variación del rendimiento del mercado. Es el mismo significado como en el modelo de regresión lineal simple. Y pues bueno, podemos ver un ejemplo. Considera que se tiene un portafolio de 3 activos con los siguientes rendimientos históricos. Tenemos Bancomer, Banbajío, Inbursa y tenemos la información del IPC, ¿no? Tenemos información de 2019, de enero a julio de 2019. Entonces nos pide realizar lo siguiente: determinar las betas, alfa y R cuadrada para cada activo. ¿Cuál es el mejor R cuadrada? ¿Qué significa este valor en términos del problema? Y luego nos pide que, considerando una ponderación de 30% para Bancomer, 25% para Banbajío, 45% para Inbursa, estima los parámetros del modelo e indica cuál es el modelo del mercado para el portafolio P. Y luego hallar el rendimiento esperado, la varianza del portafolio, su beta y su R cuadrada a través del modelo del mercado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues en el primer ejercicio, las betas van a estar dadas por las covarianzas de cada uno de los activos con el IPC, entre la varianza del IPC. Nos queda que la beta de Bancomer es de menos 35, la de Banbajío es de 0.76 y la de Inbursa es de 0.49. Perdón. Ah, otra cosa, una beta negativa ya no nos dice nada. Necesitamos que el valor de la beta sea positivo para que pueda tener sentido a lo que habíamos establecido previamente, ¿no? Cerrando este paréntesis, por otro lado, pues una vez que ya tenemos las betas, podemos calcular las alfas de cada uno de los activos. Y pues aquí tenemos la información histórica del IPC. Necesitamos el promedio de esa información, que es de 1.4, y pues ya sustituyendo en la fórmula nos queda alfa de 3.61 para Bancomer, 2.06 para Banbajío y 3.32 para Inbursa.
Y para concluir, pues los coeficientes de determinación estarían calculados con la expresión que ya vimos previamente. Nos quedaría de 0.04 para Vancomer, de 0.17 para Bambajío y de 0.03 para Imbursa. Entonces, la mejor R cuadrada es la de Bambajío, puesto que es la más alta. Esto quiere decir que el IPC explica mejor la variación en los rendimientos de esta empresa que en las otras. Y pues en la práctica esto nos va a suceder, vamos a obtener R's cuadradas muy pequeñas. En el ejemplo anterior, era un ejemplo que provenía del libro, ¿no? Entonces sabemos que los ejemplos de la bibliografía usualmente pues están diseñados de tal forma que nos muestre bien el significado de lo que es la definición, ¿no? Entonces en este caso, pues convenientemente fue 87%, porque pues así ya podemos ejemplificar mejor y tendría más sentido que la variación del IPC explique 87% la variación de FEMSA, a que la explique un 4%, un 17% y un 3%, ¿no? Pero pues resultados así son los que nos podemos encontrar en la práctica. Luego, para el inciso 2, nos dice que calculemos los parámetros para el portafolio. Entonces, en este caso, ya conocemos las betas de cada uno de los activos. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar esas betas por sus ponderaciones y nos queda que la beta del portafolio es de 0.31 y lo mismo sucede con las alfas, nos queda de 3.09. Entonces, el modelo del mercado para el portafolio pues va a estar dada por esta expresión de aquí. El de rendimiento del portafolio se puede ver como 3.09 más 0.31 por el rendimiento del IPC. Y en este caso el subíndice T, pues es el número de periodos en el análisis, ¿no? Ahí podemos ir variando el número de los periodos, como lo hacemos en la regresión lineal, para obtener los datos ajustados. Y pues bueno, a través del modelo hallado en el inciso anterior, a través de este modelo, pues ya podemos hallar el rendimiento esperado del portafolio, que sería pues únicamente tomar los parámetros y en este caso multiplicar la beta por el rendimiento esperado del IPC, que habíamos visto que es 1.4, y nos queda que el rendimiento esperado del portafolio es de 3.51. Asimismo, pues la fórmula de su varianza estaría dada por esta expresión que ya es muchísimo más corta que las expresiones que teníamos antes y nos da de 25.4, perdón, 25.14. Y pues con esto ya simplemente tendríamos que calcular la raíz cuadrada para obtener el riesgo del portafolio. Entonces, en este caso sería el 5.01%. Las varianzas se pueden hallar para cada activo a través de su modelo de mercado individual. O sea, de la misma forma como lo hacemos para el portafolio, también pudiésemos hallarlas para cada uno de los activos, ¿no? Entonces, esto es porque luego las necesitamos dentro del modelo. Y a través del modelo hallado en el inciso anterior, pues también podemos obtener los valores del rendimiento esperado del portafolio, es decir, ya no de los activos individuales, sino del portafolio, o sea, con este modelito de aquí. Y con esto pues ya podemos hallar la beta, calculamos los rendimientos esperados del portafolio y eso con la fórmula de covarianza obtenemos su valor de estos rendimientos con los del IPC y simplemente lo dividimos entre la varianza del IPC y ya nos queda que la beta del portafolio es de 0.31. Esa es otra forma de obtenerlo. Y el coeficiente de determinación, igual simplemente es aplicar la fórmula y nos queda que es de 0.05. Es decir, en este caso teníamos los coeficientes individuales que era de 0.04, 0.17 y 0.03. Si armamos un portafolio como se nos indica, entonces el coeficiente de determinación pasa a ser de 0.05 o del 5%. Ahora, unas últimas consideraciones del modelo de un índice son las betas ajustadas. Lo que nos dice la bibliografía es que existe evidencia empírica de que la beta de cada activo tiende a acercarse a la beta del mercado o a la beta promedio del sector, por lo que en muchas ocasiones conviene ajustarla para un mejor análisis, principalmente si nos quedan betas negativas que ya no nos dicen nada. Entonces, aquí creo que no ponen la beta ajustada. Me acuerdo que antes venía, pero bueno, no está. Hay varias formas de calcular una beta ajustada. Por ejemplo, si consideramos los activos que acabamos de ver, pudiésemos considerar que la beta del sector de bancos es de 0.30 y tenemos estas betas individuales para cada activo, ¿no? Entonces, un acercamiento sería tomar un simple promedio entre la beta del activo y la beta del sector
y con eso obtenemos unas nuevas betas que sería de 0.33, 0.88, 0.75. Entonces, esta información pues ya nos dice un poquito más a que si lo tuviésemos de esta forma, ¿no? Ese es un ajuste que se puede hacer. Otro ajuste es, perdón, es el segundo, este de aquí. Otro ajuste es simplemente promediar con la beta del mercado. Y sabemos que la beta del mercado pues siempre es 1. Entonces le podemos dar 50% a la beta del activo, 50% a la beta del mercado y obtenemos este ajuste. Entonces son dos ajustes diferentes. En la práctica pues se pueden utilizar cualquiera de los dos. Y en algunos lugares sí tienden a publicar tanto la beta del mercado como la beta ajustada y pues en esos casos obviamente habría que verificar cómo están calculando su beta ajustada para entender qué es lo que está pasando ahí. Ahora bien, esto es con el modelo de un índice. Ahora vamos con el modelo de varios índices. Entonces aquí el supuesto subyacente del modelo de un índice es que el precio de las acciones se mueven, perdón, es que el precio de las acciones se mueven junto debido solo al movimiento del mercado. O sea, todos los activos que nosotros analicemos se van a estar moviendo a la par que el movimiento que está teniendo el mercado. Sin embargo, muchos investigadores han descubierto que hay influencias ajenas al mercado que ocasionan que las acciones se muevan juntas. Entonces, estos modelos, los de varios índices o los multiíndices, intentan capturar ciertas influencias ajenas al mercado que causan que los activos se muevan de forma similar. Sin embargo, el añadir índices o factores adicionales podría ocurrir que se esté captando un mayor ruido blanco en lugar de captar influencias reales en el comportamiento de los activos. O sea, que en lugar de que estemos ajustando mejor el modelo, estamos incrementando la parte del error. Digo, eso es algo que puede pasar y hay que tenerlo en consideración, ¿no? Pero el modelo general de varios índices lo podemos ver de esta forma donde el rendimiento de un activo I se puede ver como una constante ahí, más una B ahí. Ya no le voy a llamar beta para no confundir con las betas que obtuvimos previamente. Y pues bueno, aquí cada factor tendría un propio parámetro ajustado, ¿no? Y CI pues sería el término del error aleatorio. Entonces, es como el modelo de un índice, solamente que ahora ya tenemos varios índices. Por definición, la varianza de los residuos del activo I está dado por, bueno, lo vamos a expresar con sigma de CI al cuadrado para toda I. La varianza del índice J, pues lo vamos a definir como varianza de IJ al cuadrado. Y por construcción, pues vamos a tener esos supuestos, ¿no? Que la esperanza de CI, de término del error, va a ser 0. La esperanza, bueno, la covarianza va a ser 0 para todos los índices, donde J es diferente que K. Y la esperanza de la parte, bueno, la covarianza entre el error y los índices también va a ser 0 para todos los activos. Y pues bueno, también tenemos un supuesto que en este caso va a ser simplemente que la esperanza de los términos del error y J son 0, es decir, que no están correlacionados. Algunos comentarios que surgen de este modelo es que el modelo de un índice es el caso particular de los modelos de varios índices cuando L es igual a 1. O sea, si el número de factores es 1, entonces se reduce el modelo de un índice. Cuando se estiman los parámetros a través de regresión lineal, las características por definición y por construcción, o sea, estas que vimos aquí, se cumplen. El supuesto del modelo es que la única razón por la que los precios de las acciones se mueven juntos es debido al movimiento común con el conjunto de índices que se ha especificado en el modelo, pero no existe ningún factor que garantice que el supuesto se va a cumplir. El desempeño del modelo va a depender de qué también las aproximaciones estén hechas, es decir, aquí de qué también está ajustado el modelo es cómo van a ser los resultados, ¿no? Aquí no hay forma de garantizar que ese supuesto se va a estar cumpliendo. Algunos resultados, al igual que el modelo de un índice, podemos obtener el rendimiento esperado del activo, la varianza del activo y la covarianza entre dos parejas de activos a través de los parámetros del modelo. Y serían estas fórmulas que nosotros vemos aquí. Y tenemos una definición del modelo de varios índices en un portafolio, es decir, aparte de que lo podemos ajustar para activos individuales, también lo podemos ajustar a un portafolio que podría verse de esta forma, donde AP y cada una de las BPIs, pues va a ser simplemente las ponderaciones entre las Ws de inversión de cada activo
y los parámetros del modelo de cada activo, ¿no? Aquí lo que se pide es que la sumatoria de las WI deben de sumar 1, ¿no? Es decir, que estamos invirtiendo todo nuestro capital en los activos que están disponibles. Y pues bueno, vamos a ver un ejemplo. Como ejemplo podemos tomar la acción de Cemex cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Y además de esta, Cemex también cotiza en la Bolsa de Nueva York, cotiza en la Bolsa de Francia y cotiza en la Bolsa de Argentina, por lo que podemos intentar describir el comportamiento de los rendimientos de esta acción con los índices de dichos países. Consideraremos entonces la información histórica de enero de 2019 del precio de la acción de Cemex, la cotización del IPC, que es el índice de México, la cotización de Nasdaq, que es la de Estados Unidos, la cotización del el CAC, que es el de Francia, y de Merval, que es el de Argentina. Entonces, bueno, aquí lo tengo ya en términos numéricos resumidos, se los voy a mostrar y ahorita nos vamos a R, porque en R pues leí la información de forma automática, entonces los parámetros que yo obtenga con R ahorita ya no van a ser los mismos que estos, porque pues ya pasaron más días, ¿no? Entonces, algo así se vería el modelo, no tendríamos el término común, el rendimiento de Cemex al momento I sería, el término común sería 0.007 y las Bs o betas, si no les confunde, de cada uno de los factores, serían estos numeritos que nosotros vemos aquí. Entonces vemos que la beta del IPC es de 1.46, la beta con el Nasdaq es de menos 0.04, la beta con el CAC es de 0.06 y la beta con el Merval es de 0.0031. Entonces, de los datos históricos podemos calcular que el rendimiento esperado de Cemex es de 0.0013 y si quisiéramos estimarlo a través del modelo, pues lo que tendríamos que hacer es sustituir aquí los promedios de cada uno de los índices que podemos obtener que son .0004, .0015 y .0007, perdón, y .0018. Entonces, si sustituimos, llegamos a que el rendimiento esperado de Cemex de acuerdo a este modelo es de .00127. Entonces vemos que es muy parecido al que estamos obteniendo con los datos históricos, ¿no? Simplemente que pues aquí lo estamos estimando a través del modelo. Ahora, antes de ver esta parte, me voy a mover al software de R para que lo hagamos ahí. Y bueno, aquí voy a leer la información de los tickers. Tenemos de Cemex y de todos los índices, ¿no? Estoy leyendo la información desde 2019. Elimino los datos faltantes, calculo los rendimientos y pues algo así tenemos, ¿no? Esta es nuestra tablita con el resumen de datos, los rendimientos de Cemex, rendimientos del IPC, rendimientos del Nasdaq, rendimientos del CAC y rendimientos de Merval. Así se puede ver gráficamente estos rendimientos, ¿no? Entonces, solo por ocio pudiésemos ver cómo están las covarianzas entre Cemex y cada uno de los índices. Entonces vemos que son pequeñas. Y aquí pues ya lo que haríamos sería ajustar con un modelo de regresión lineal múltiple, ya no simple. Es decir, estoy relacionando Cemex con el IPC, con Nasdaq, con CAC y con Merval. Entonces podemos ver el resultado del modelo y pues de acuerdo con esto vemos que solo el IPC resulta ser significativo. Acá ni Nasdaq, ni el CAC, ni Merval son significativos para describir el rendimiento de la acción. Entonces, esto podemos ignorarlo, es lo que utilicé para los parámetros. Entonces, de momento se lo ignoramos y podemos ver el modelo, que es lo que seguía en la presentación. Fijarnos en el modelo solo con los datos significativos. Entonces, en este caso vemos que el único significativo es el IPC, por lo que si omitimos todas las variables, pues estaríamos llegando al modelo del mercado, ¿no? Que sería este de aquí. Y pues que está representado por esos parámetros, 0.0007 más 1.4879 por el factor el IPC. Y pues de nuevo podemos estimar el rendimiento de Cemex, pero ya con este modelo, y vemos que nos queda de .00129. Entonces, como que se acercó un poquito más al 0.0013, ¿no? Aunque si redondeamos, en ambos casos nos da .0013. Entonces, pues aquí es el resultado de considerar todos esos índices, y aquí es el resultado de ver o de omitir aquellos índices que no fueron significativos para el modelo.
Podemos ver un segundo ejemplo. Tomamos las mismas variables, pero ahora de forma mensual. O sea, lo que hice aquí fue con información diaria. Entonces, ahorita podemos tomar la información mensual. Entonces, aquí estoy utilizando la función endpoints para lograrlo. Y pues vemos que así queda el modelo, ¿no? Vemos que sigue siendo significativo el IPC y en este caso el CAC pues se vuelve un poquito significativo, no tanto, pero bueno, tenemos el nivel de significancia de 0.1. Entonces, pues ya podemos calcular el rendimiento histórico de Cemex, o sea, el rendimiento esperado con la información histórica que es de 0.0221. Y luego, pues podemos estimar este rendimiento a través del modelo, pero ya con la información mensual nos queda de 0.0220. Considerando solamente los que fueron significativos, el IPC y el CAC. De hecho, déjenme correr el modelo otra vez. Y aquí están los parámetros. Eh, Cambiaron un poquito, pero pues ya saben, se ajusta. Aunque aquí, si después corremos el modelo solo con las dos que fueron significativas, vemos que ya no, o sea, ya dejó de ser significativa el CAC, ¿no? Entonces, de igual forma podemos reducirnos al modelo del mercado. Y el ejemplo 3, ahora, lo que hicimos ahorita fue con puros índices de otras bolsas. El modelo 3, ahora, perdón, el ejemplo 3, ahorita vamos a considerar los rendimientos mensuales de las acciones de Gruma, empresa que se dedica a producir harina de maíz y tortillas. En ese sentido, además del índice de mercado, el IPC, pudiéramos pensar que está relacionado con la inflación, dada que las tortillas de maíz forman parte de la canasta básica, ¿no? Entonces, pudiésemos pensar que ahí la inflación pudiese ser un factor que pueda ayudar a describir el rendimiento de Gruma. Entonces, ahorita vamos a hacer el modelo multifactorial o de varios índices con la siguiente información. La información de Gruma, la cotización del IPC y la tasa de inflación mensual. Para la tasa de inflación mensual utilicé esta calculadora de inflación. Acuérdense que tiene que ser comparable. Entonces, yo estoy generando rendimientos de Gruma de un mes a otro y con esta calculadora del INEGI pues puedo generar la inflación, por ejemplo, de julio a agosto, o puedo generar la inflación de enero a febrero. Y pues esta información ya sería comparable con las tasas de rendimientos que se está obteniendo de Gruma. Entonces nos regresamos al software a ejemplo 3. Aquí pues no puedo leer la inflación desde Yahoo Finance, entonces simplemente leo la información de Gruma y la información del IPC. Nos queda de esta forma. Elimino los datos faltantes y calculo los rendimientos. Entonces, pues tenemos esto. Bueno, aquí ya podemos, bueno, no, sí son 2 años. Entonces tenemos esto, ¿no? Son los rendimientos mensuales de Gruma y del IPC. Entonces aquí lo que hice es que me creé un vector con los datos de la inflación y lo que hice pues fue unirlos con un cbind. Entonces, pues ya podemos ver en un solo data frame los rendimientos de Gruma, los rendimientos del IPC y no se llaman rendimientos de la inflación, pero pues es la variación mensual de la inflación, ¿no? Gráficamente la podemos ver de este estilo. Entonces aquí podemos ajustar un modelo de regresión en donde asociemos a Gruma con el IPC y con la inflación. Y esos son los resultados. Vemos que tanto el IPC como la inflación son significativos para el modelo, aunque a distintos niveles de significancia. El IPC con 0.01 y la inflación con 0.05, ¿no? Entonces, pues son los mínimos que siempre utilizamos. Generalmente utilizamos el 0.05. Entonces, pues bueno, regresándonos al ejemplo, este sería el modelo con los parámetros obtenidos de aquí. Aquí cambiaron, perdón, tengo estos parámetros porque cuando yo hice esta presentación contemplé la información hasta julio y ahorita pues ya como ya tenemos la inflación de agosto, agregué la inflación de agosto, entonces vemos que los parámetros cambiaron un poquito, pero igual nos sirve para ver cómo varía, ¿no? Los parámetros eran 0.0152 en julio y con agosto es 0.0155. Luego la beta con el IPC era de 0.5218, ahorita es de 0.5297. Y la beta con la inflación era de menos 5.91 y ahorita es de menos 5.93, ¿no? Entonces, pues podemos ver el efecto de cómo varían los coeficientes al actualizar la información con un mes más de datos. Entonces, pues bueno, de la misma forma podemos calcular el rendimiento esperado de Gruma
Con la información histórica vemos que es de menos 0.004, lo que ha sucedido desde 2019 hasta agosto, bueno, es ahorita agosto, de información mensual. Y si estimamos esta información, pues nos queda que es de 0.0002, ¿no? Entonces se parecen un poco, pero no son tan cercanos. Podemos calcularlo aquí. La media de XR y Sgruma es de, bueno, ahorita ya, como ya se actualizó la información, es de 0.0011 y luego podemos calcularla con el modelo, que sería pues simplemente tomar el coeficiente del IPC, lo voy a hacer aquí un poquito arcaico, perdón, el intercepto más el coeficiente del IPC por la media de el IPC menos el coeficiente de la inflación por la media de la inflación. Y nos queda, pues miren, aquí sí se acercó ya, después de actualizarlo al mes actual, bueno, el último mes disponible de la inflación, pues vemos que la media verdadera de Gruma es de 0.0011 y la media estimada con el modelo de dos índices, en este caso, que es el IPC y la inflación, es de 0.001184. Obviamente cambiaron los últimos tres, entonces ya vemos que se acerca muchísimo más. Y pues podemos graficarlo solo para ver cómo se ajusta. Esta es la línea negra, es la información histórica de los rendimientos de Gruma y la línea azul pues es la información histórica ajustada con el modelo, ¿no? Los valores ajustados. Entonces pues, podemos ver que se parece un poco, no tanto, pero pues nos está generando una buena estimación. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con el modelo de varios índices. Estos dos son los modelos que nos sirven para estudiar la correlación que hay entre los activos y los factores o índices del mercado o algunos otros índices que se pudiesen considerar. Y ahorita vamos a ver, ya para finalizar en este video, el modelo KPM y el modelo APT, que ya son modelos de equilibrio. Hasta ahora lo que hemos hecho es que nos hemos centrado en cómo un inversionista o institución financiera, empleando un conjunto de estimaciones, puede armar un portafolio óptimo o un conjunto de portafolios. Esto fue lo que hicimos con la frontera eficiente. Sin embargo, en ese momento yo les decía, cuando ustedes calculen su portafolio, busquen que los rendimientos esperados del activo sean positivos, porque si estamos obteniendo rendimientos esperados negativos, pues no son buena opción de inversión, ¿no? Si estamos viendo que se espera tener una pérdida, pues ya de entrada los descartamos. Ahora vamos a estudiar esos modelos de equilibrio, los cuales nos servirán para determinar una medida de riesgo para cada activo y la relación existente entre la rentabilidad y el riesgo de cada activo cuando los mercados están en equilibrio. Y estos modelos nos van a servir para filtrar, si queremos decirlo así, todas esas acciones o activos que son buena opción de inversión con base en ciertas condiciones del mercado, ¿no? Es decir, ahorita ya es como un filtro más sofisticado. Antes lo que hacíamos es ver si el rendimiento esperado es positivo. Y si es positivo, lo consideramos dentro del portafolio, ¿no? Ahorita vamos a ver unas medidas adicionales que nos van a indicar que además de que sea positivo, debe de haber un rendimiento mínimo o rendimiento de equilibrio que debe de cumplirse para que se pueda considerar una inversión sana, ¿no? Entonces esto nos lo da el modelo KPM y pues es justamente el primer modelo de equilibrio que estudiaremos. Vamos a ver tres en realidad, el KPM multibetas y el modelo APT, ¿no? Que al final vamos a ver que el modelo KPM multibetas es casi igual al modelo APT. Su nombre es Capital Asset Pricing Model, de ahí surge el KPM. Y pues bueno, esto es una nota que nos da la bibliografía, que nos dice que hay que destacar que la prueba final de un modelo no es qué tan lógicos son sus supuestos, sino qué tanto describen la realidad. Y eso es principalmente porque aquí tenemos los supuestos del modelo KPM, ¿no? Nos dice que no hay costos de transacción, los activos son infinitamente divisibles, es decir, podemos comprar, no sé, la mitad de una acción, un tercio de una acción, lo cual pues no sucede en la vida real. Existe ausencia de pago de impuestos sobre las ganancias, que tampoco existe en la vida real. El inversionista no puede afectar el precio del activo por su compra-venta, es decir, un único inversionista al comprar un activo no debería de afectar o no puede afectar el precio de este activo. Y
que el inversionista va a tomar sus decisiones con base en el rendimiento esperado y el riesgo del activo. Al final, este supuesto de la ausencia de impuestos generalmente pues es una tasa, ¿no? Entonces sí se puede manejar. De hecho, ahorita vamos a ver que hay otros modelos, otras variantes del KPM donde se considera, sin embargo, pues ahí no nos vamos a adentrar a estudiarlos, ¿no? La segunda parte de los supuestos es esta, que las ventas en corto están permitidas. Eso sí puede ser cierto. Se puede dar y pedir prestado a cualquier cantidad de dinero a la tasa libre de riesgo. Todos los inversores definen el periodo relevante en exactamente la misma manera, es decir, el horizonte de la inversión. Todos los inversores tienen las mismas expectativas con respecto a la información necesaria para la decisión y todos los activos son comercializables, es decir, todos los activos que vamos a estar analizando pueden comprarse y venderse en el mercado. Entonces, el modelo estándar de evaluación de activos de capital se define de esta forma. Nos indica que el rendimiento de equilibrio de un activo I puede verse a través de esta expresión, ¿no? El rendimiento de equilibrio lo vamos a expresar como RI barra. El rendimiento de equilibrio del activo puede verse como la tasa libre de riesgo del país más la beta del mercado del activo, que esa es la beta que obtenemos en el modelo del mercado, o sea, la beta de la regresión entre el activo y el mercado, multiplicada por la diferencia del rendimiento esperado del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, así se define este modelo de equilibrio. Vamos a ver un poquito de la demostración. Recordemos que previamente definimos la línea de mercado de capitales como esta expresión. Si se acuerdan, si no se pueden ir al video anterior, era cuando construíamos la frontera eficiente incorporando un activo libre de riesgo. Definimos que esta era la línea de mercado de capitales, ¿no? Donde el subíndice E denota un portafolio eficiente. En la ecuación anterior, este término, que es justamente el índice de Sharpe, representa el precio del mercado, es decir, la ganancia extra que se puede obtener al invertir en un portafolio eficiente por una unidad de riesgo. Eh, Gráficamente así se ve. Tenemos la tasa libre de riesgo en el intercepto y luego tenemos un punto, un portafolio M. Entonces, a través de esto nosotros buscamos la relación que existe entre el rendimiento de un activo I y el portafolio del mercado, que es este punto M. Vemos el espacio beta, en este caso estamos viendo el espacio beta rendimiento entre la tasa libre de riesgo y el portafolio de mercado M. Antes lo que hacíamos es verlo en términos de el espacio riesgo rendimiento, ahorita lo estamos viendo en el espacio beta rendimiento esperado, ¿no? Entonces, pues es claro que si tenemos el portafolio del mercado, que es en este caso sería el IPC aplicado en México, pues este tiene una beta de 1, ¿no? Aquí estamos hablando de que el IPC lo estamos viendo como un portafolio de inversión, que al final sí lo es, ¿no? Porque el IPC es un agregado entre las empresas que lo conforman. Entonces, invertir en el IPC equivale a invertir en todas esas empresas, ¿no? Entonces, podemos seleccionar dos puntos sobre la línea para obtener la ecuación. La ecuación de la línea recta, o sea, de esa línea recta, pues tiene esta forma, ¿no? Es el rendimiento de equilibrio igual a una pendiente, perdón, un intercepto más una pendiente multiplicada por la beta i, que es acuérdense que está en el espacio beta rendimiento esperado. Entonces, podemos tomar un punto donde la beta es 0 y obtendríamos que la tasa libre de riesgo es igual a y podemos tomar un segundo punto que puede ser el portafolio del mercado que tiene una beta de 1. Entonces nos quedaría que el rendimiento esperado sería igual a más beta, o bien que B, perdón, A más B, o bien que B es igual al rendimiento del mercado promedio menos A. Entonces, si sustituimos en la ecuación original del rendimiento, ya llegamos a esta expresión. Llegaríamos a que el rendimiento de equilibrio del activo I va a estar dado por la tasa libre de riesgo más la beta del activo por, perdón, aquí es RM, por el rendimiento medio del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, algunos comentarios es que esta ecuación de aquí, es llamada la línea del mercado de seguridad o Security Market Line, la cual describe el rendimiento esperado para todos los activos en la economía. Notemos que la tasa libre de riesgo y el rendimiento esperado del mercado
no son funciones del activo que examinamos, por lo que la diferencia de rendimientos esperados en cualquier par de activos se puede relacionar solamente a su diferencia en betas. Y pues mientras más grande sea la beta de un activo, mayor debe de ser su rendimiento de equilibrio. Si esta beta se vuelve más grande, pues el resultado va a ser muchísimo mayor. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito claro, porque eso puede ser confuso. Aquí ya no estamos describiendo el rendimiento esperado del portafolio, sino que estamos teniendo una nueva medida que es el rendimiento de equilibrio, y esta es su ecuación para calcularlo. Entonces, consideremos la información de la cotización de Alsea y del IPC desde el 1 de enero de 2021. Y pues bueno, con los rendimientos diarios podemos obtener que el rendimiento esperado de Alsea es de 0.00313 y el rendimiento esperado del IPC es de 0.00088. Déjenme ver si tengo esto aquí en R para que vayamos a la par. Alsea, aquí está la información y calculamos las tasas. Calculamos el rendimiento medio del IPC, 0.0009, y aquí tenemos 0.0008. Digo, este cambio que surge aquí es porque ya avanzó, ¿no? Aquí esta presentación o este ejemplo lo hice con la información a julio, y pues aquí ya estoy considerando información a agosto, ¿no? Entonces los resultados que veamos aquí en R van a diferir a los resultados que tenemos aquí. Entonces nada más consideren que hay ese desfase de fechas, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esta información histórica. Aquí creo que solo me faltó calcular la de Alsea. Voy a calcularlo aquí. Le voy a poner Alsea R y aquí está. El rendimiento del IPC esperado es de 0.0009 y el rendimiento del CEA es de 0.0028. Difiere un poquito de lo que sucede acá, pero bueno, son ejemplos diferentes. Entonces, aquí ya podemos calcular la beta de Alsea con el IPC, que nos da de 0.86. Y tenemos que la tasa libre de riesgo es diaria, es 0.0001. Aquí podemos calcular la beta y la beta nos queda de 0.7952. Entonces vemos que sí cambió un poquito. Y aquí estoy poniendo la tasa libre de riesgo actual. Si entramos a CETES, CETES directo, tenemos que la tasa de CETES, bueno, la tasa anual de un mes es de 4.49. Voy a utilizar la de un año, CETES a un año, que es de 5.50%. Entonces, bueno, vamos a actualizarla. Y como estamos en información diaria, hay que obtener la tasa CETES diaria. Entonces, como la tasa CETES es interés simple, aquí simplemente dividimos en 360. De hecho, esta información la encontré en la circular. Para efectos del cálculo de la tasa CETES diaria se utiliza 360 en lugar de 365. Entonces nos queda que la tasa libre de riesgo es de 0.0001, ¿no? Pues aquí apliqué redondeo, entonces quedó igual. Entonces, podemos calcular el rendimiento de equilibrio del CEA, que este sería pues la tasa libre de riesgo más la beta por esta diferencia, ¿no? Y nos queda de 0.0008. Vamos a calcular este mismo rendimiento de equilibrio para ver qué tanto cambió. Es de 0.0007. Entonces, pues ya está. La forma en la que interpretamos esto es que el rendimiento de Alsea es de 0.00313, y de acuerdo con la información del mercado, nos dice que el rendimiento de equilibrio de Alsea es de 0.0008. Entonces, eso significa que es sano invertir en Alsea, ya que el rendimiento esperado es mayor al rendimiento de equilibrio. Es decir, este rendimiento de equilibrio que obtenemos aquí es el mínimo rendimiento que tendríamos que pedirle a Alsea con base en la relación que tenemos con el IPC. Entonces, esto ya nos sirve para calificar a estos activos. Si se diera el caso en donde el rendimiento de Alsea es positivo, pero es menor que el rendimiento de equilibrio, entonces, pues ya no sería sano invertir. De hecho, creo que ese es el ejemplo 2, ¿no? Consideramos la información de Fibra 1 con el IPC desde el 1 de enero del 2018. Entonces, ahorita lo vamos a hacer en R, pero muy seguramente ya cambió. Pero cuando hice este ejemplo, teníamos que el rendimiento esperado de Fibra 1 con la información histórica era de menos 0.0001. Entonces aquí de entrada ya lo descartábamos, ¿no? Pero pues para efectos vamos a ver cómo se desenvuelve en el ejercicio.
El rendimiento de del IPC es de 0.0007. Calculamos la beta que es de 1.04. La tasa libre de riesgo es de 0.0001. Y entonces tenemos que el rendimiento esperado de FUNO es de perdón, el rendimiento de equilibrio de FUNO es de 0.0098. Entonces, en este caso, como el rendimiento esperado de FUNO es menor que el rendimiento de equilibrio, entonces no es sano invertir en FUNO, dado que pues no se está cumpliendo esta restricción que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Vamos a ver, creo que NR lo hice también. Bueno, aquí para terminar con Alsea, también lo hice en gráfica para que lo vean. Ajá, acá puse en color rojo el rendimiento de equilibrio y en color como verde el rendimiento esperado real, ¿no? Entonces aquí como se está cumpliendo que el rendimiento esperado es mayor que el rendimiento de equilibrio, pues sí es sano invertir. Ahora vamos a ver el caso de FUNO, a ver qué tanto ya cambió. El IPC es de 0.0001. Pues sí, cambia un poquito, ¿no? Pero aquí estoy redondeando, entonces vamos a calcular la beta que es de 1.03, aquí es de 1.04 y pues la tasa libre de riesgo ya se actualizó. Nos queda de esto, entonces el rendimiento de equilibrio de FUNO es de 0.00009. El rendimiento esperado de FUNO es de menos esta cantidad que vemos aquí. Podemos graficarlo y pues vemos que el rendimiento de equilibrio es este de aquí y el rendimiento esperado pues está hasta en negativos por debajo, por lo tanto pues aquí ya descartamos a FUNO como opción de inversión porque no se está cumpliendo con el rendimiento de equilibrio que se pide. Ahora bien, perdón, nos vamos al modelo KPM multibeta. Este modelo KPM, pues de entrada siempre lo vamos a calcular en términos del IPC. Entonces, ahora en el modelo KPM multibeta tenemos a Merton que propuso que construir un modelo KPM con diversas fuentes de incertidumbre puede ser mejor al momento de evaluar los activos. Entonces, Merton modela a los inversionistas con el supuesto de que se enfrentan a más que el riesgo de los precios futuros de las acciones. Algunos de los otros riesgos pueden ser ingresos futuros, precios de materias primas futuras, oportunidades de inversión futuras, etcétera. Entonces aquí desarrollamos o tenemos el ejemplo más simple del modelo KPM multibeta, que es el modelo inflacionario, que aquí de nuevo la fórmula de rendimiento de equilibrio contempla a la misma parte que habíamos visto del KPM, pero le agregamos una beta más que representa la inflación. Entonces en esta beta es la beta del activo I en términos de la inflación. Aquí acuérdense que es la beta del mercado, la beta del activo I en términos del IPC. Y pues aquí la diferencia pues sería la inflación promedio menos la tasa libre de riesgo. Entonces, este es el nuevo término que se le agrega y representa la sensibilidad de cualquier activo del portafolio ante un cambio en el riesgo de inflación. Entonces, bueno, nos podemos regresar. Me parece que también tengo un ejemplo para esto. Estoy contemplando nuevamente a Alsea y el IPC. Voy a leer la información. Aquí lo voy a hacer de manera mensual y pues aquí de nuevo creé un vector con la información histórica de la inflación. Entonces pues ya tenemos esto, ¿no? Los rendimientos del CEA, perdón, los rendimientos mensuales del CEA, los rendimientos mensuales del IPC y la variación mensual de la inflación. Aquí déjenme actualizar la tasa libre de riesgo que es de 0,550. Nos queda igual. En este caso es de 12, la dividimos entre 12 porque son 12 meses, ya no estamos de manera diaria y nos queda de 0.004. Entonces podemos calcular el rendimiento esperado del CEA, que es de 0.0988. Podemos calcular el rendimiento esperado del IPC, que es de 0.0287. Y podemos calcular el promedio de la inflación, que no le voy a llamar a rendimiento esperado, porque al final, pues a menos que estemos invirtiendo en inflación, no es un rendimiento, simplemente es el promedio de las variaciones, que es de 0.0044. Entonces, calculamos la beta del IPC, calculamos la beta de la inflación y pues vemos que la beta del IPC es de 0.2801, la beta de la inflación es de menos 9.45. Entonces vemos que es negativa, de entrada no nos va a servir de mucho, pero bueno, bajo este modelo, el rendimiento de equilibrio del SEA
estaría dado por la tasa libre de riesgo más la beta del IPC por esta diferencia, más la beta de la inflación por esta diferencia. Y nos queda de 0.0226. Entonces vamos a ver si se cumple que el rendimiento esperado mensual de Alsea es mayor que este rendimiento de equilibrio mensual. Y nos dice que sí. Esto es porque aquí está. El rendimiento esperado de Alsea es de 0.09 y el rendimiento de equilibrio es de 0.01 a través del modelo multibeta. Entonces, si lo graficamos, se vería algo de este estilo. Este es el rendimiento mínimo que le exigiríamos, en este caso, al SEA, y este es el que nos estaría dando. Entonces, sí sería sano invertir. Podemos agregar la información de los tres. Tenemos el rendimiento de equilibrio del KPM, tenemos el rendimiento de equilibrio multibeta y tenemos el rendimiento esperado. Bueno, el real le pongo porque es el que se obtiene con el histórico, ¿no? Entonces vemos que está por arriba de ambos. Entonces, ya sea con el criterio del KPM o con el criterio del KPM multibeta inflacionario, sí sería sano invertir en Alsea bajo este análisis, ¿no? Ok, y pues bueno, el modelo KPM multibeta en general, pues se puede definir como en términos de un conjunto de influencias. No necesariamente tiene que ser de la inflación, sino que partimos con la del mercado. Esa sí tiene que estar. En el KPM multibeta siempre el mercado va a ser la primera fuente de variación o de influencia, y de ahí ya podemos definir varios factores que pues puede ser la inflación, puede ser el crecimiento del PIB, crecimiento del IGAE, crecimiento de ingresos de la compañía, lo que ustedes puedan utilizar o se les ocurra para utilizar, puede ser el conjunto de influencias en el KPM multibeta. Bueno, aquí está el ejemplo que acabamos de hacer, entonces ya no tiene caso que lo veamos. Y eso es lo que les comentaba. Nosotros no lo vamos a ver ahorita, pero hay formas no estándar del modelo KPM. Entonces, aunque no es sujeto de estudio de este curso, en el libro, en la bibliografía que tenemos de Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, se puede encontrar el tratamiento que se le da al modelo KPM cuando alguno de los supuestos no se cumplen, ¿no? Cuando las ventas en corto no están permitidas, cuando no se puede pedir ni dar prestado a la tasa libre de riesgo, cuando existe el pago de impuestos, cuando los activos no son comercializables, cuando hay expectativas heterogéneas, el KPM de multiperiodos y el impacto en los precios, ¿no? Todo esto lo analiza el libro de forma general y un poco breve. Entonces, en la práctica se utiliza más el modelo KPM, pero si estuviesen interesados en aprender más sobre qué se tiene que hacer cuando no se cumplen los supuestos, pues está la información ahí en el libro. Ahora, ya para finalizar, en cuanto a R, pues ya no tenemos más información porque el modelo del modelo APT, pues es una generalización del que acabamos de ver del multibeta, ¿no? Recordemos que bajo un modelo multifactorial, o bueno, el modelo de varios índices es lo mismo que el modelo multifactorial. Cualquier rendimiento de un activo financiero incierto se puede descomponer en dos partes. El rendimiento esperado del activo Y más una innovación en el rendimiento, ¿no? Que esa innovación pues se va a dar por diferentes influencias. Entonces, esta RI representa el componente del rendimiento esperado y esta innovación, el segundo componente, representa la información no esperada que se denomina innovación, ¿no? Esta innovación puede dividirse en dos partes, una innovación sistemática que depende de la información de los mercados, es decir, no es diversificable, y una innovación específica que sería nueva información que afecte únicamente a la propia empresa, y pues esa sí puede ser diversificable, ¿no? Conforme vayamos incrementando nuestras empresas en nuestro portafolio, diversificamos esa parte, ¿no? Entonces, a través del modelo factorial, el rendimiento de un activo Y se puede ver de esta forma. Eso es lo que vimos hace un momento. Y pues tiene las mismas descripciones, ¿no? Aquí ya le estoy poniendo nuevamente las betas, porque creo que ahorita ya maduramos un poquito el concepto. No hay que confundir la beta del mercado, que es la beta del activo que se calcula con el IPC, con las betas de los factores. No necesariamente van a ser la misma. Entonces, el modelo de evaluación por arbitraje o APT está basado sobre argumentos de arbitraje, de ahí surge su nombre, y fue desarrollado por perdón, por Stephen Ross en 1976. Indica que el rendimiento de un activo está linealmente relacionado con K factores. El modelo APT está basado en los modelos multifactoriales y en la ausencia de arbitraje, como acabamos de ver.
Entonces, para este modelo, vamos a considerar que los rendimientos de los activos se generan por un proceso factorial de cada factores de riesgo sistemático o fuentes comunes de riesgo. No existen oportunidades de arbitraje y existe un gran número de activos individuales, de forma que la diversificación permite eliminar el riesgo no sistemático. Entonces, bajo las consideraciones anteriores y con el modelo factorial, podríamos definir el rendimiento de un activo en términos de este modelo. Y supongamos que existe un portafolio con las ponderaciones beta I1, beta I2, o sea que estas betas las consideramos como ponderaciones de activos en un portafolio, ¿no? Entonces, el rendimiento de dicho portafolio hipotético P estaría dado por esta expresión de aquí. O sea, sería el conjunto, perdón, las betas por el rendimiento de cada uno de los factores, más el complemento de las betas por la tasa libre de riesgo, que es la parte que se invertiría ahí, ¿no? Y llegamos a nuestra segunda ecuación. Entonces, ambas ecuaciones coinciden y necesitaríamos que se cumpla que esta A de aquí sea igual a esta ponderación de aquí. De lo contrario, existiría oportunidad de arbitraje. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a suponer que A es menor que este valor. Entonces podríamos formar un portafolio P2 que invierta un peso en el portafolio P y un peso de venta en corto en el activo I. Entonces, ese portafolio P2 tiene un costo cero y un rendimiento que estaría dada por esa expresión de aquí. Por lo tanto, hay oportunidad de arbitraje. Entonces, tenemos que ahí no puede ser menor que esta expresión. Por el lado contrario, sería la opción contraria y se generaría arbitraje, por lo que llegamos a que ahí tampoco puede ser mayor que esta expresión. Por lo tanto, tenemos que ahí tendría que ser estrictamente igual a esta expresión de aquí para evitar posibilidades de arbitraje. Entonces, la ecuación del rendimiento del activo 1, la que habíamos puesto aquí, la podemos reescribir de esta forma en términos de la beta. Y la esperanza del rendimiento del activo I quedaría de esta forma. Eh, Sería aplicar únicamente valores esperados si obtenemos esto. Y esto lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Que el rendimiento del activo I sería igual a la tasa libre de riesgo más esa sumatoria. Y si nos damos cuenta, pues esto tiene la forma del modelo del KPM multibeta. O sea, tenemos una beta que está multiplicando la diferencia del valor medio del factor menos la tasa libre de riesgo. Entonces, a esta expresión, a esta diferencia, se le conoce como la prima de riesgo asociada al factor K y la podemos denotar como lambda K. Entonces, nuestro modelo quedaría de esta forma. Y si denotamos a la tasa libre de riesgo como lambda 0, solo para efectos de que quede bonito, abrimos la sumatoria, entonces el modelo queda de esta forma, ¿no? El rendimiento de equilibrio bajo un modelo APT sería igual a lambda 0 más esa sumatoria, ¿no? Que serían las betas de cada factor multiplicados por las lambdas de cada factor, donde la lambda de cada factor es esta diferencia. Y así es como usualmente denotamos el modelo APT. Entonces podemos ver que es el caso general de lo que acabamos de ver. O sea, el modelo KPM y el modelo KPM multibetas son casos particulares del modelo APT. El KPM es cuando tenemos una única lambda o un único factor y se trata del índice de mercado. Y el modelo KPM multibeta, pues es cuando tenemos al índice de mercado y otros factores, ¿no? Como el modelo inflacionario. Entonces podemos llegar a que el modelo APT pues ya sería la forma más general. En lo que se diferencia es que en este modelo pues ya no necesariamente tenemos que incluir al IPC. En el KPM y en el KPM multibeta, a fuerzas necesitábamos que la primera fuente de influencia fuera el índice de mercado, que aplicado a México sería el IPC. Si estamos en Estados Unidos, pues sería alguno de los índices de mercado de Estados Unidos, como el Nasdaq. Y pues bueno, en el modelo APT no necesariamente tienen que ser estos índices. O sea, yo puedo correr un modelo APT únicamente con la inflación y eso no sería un KPM, sería un modelo APT con un solo factor, porque el KPM a fuerzas tiene que tener al índice accionario. Entonces, eh, modelos APT en la práctica, ya para concluir, la teoría de evaluación por arbitraje nos dice que como un activo o portafolio debe ser evaluado de acuerdo a la exposición de varios tipos de riesgo, referidos como factores de riesgo, simplemente factores, pues podemos definir varios tipos de modelos.
Vamos a agrupar en tres, que son los modelos de factor estadístico, los modelos de factor macroeconómico y los modelos de factor fundamental. Entonces, el modelo de factor estadístico podríamos decir que es el análisis de componentes principales, el cual es un caso especial de una técnica estadística llamada análisis factorial para los que ya llevaron multivariado. Ahí es donde se ve componentes principales y análisis factorial. Entonces, el objetivo del modelo estadístico es encontrar factores que expliquen mejor los retornos de una manera lineal y que no estén correlacionados entre sí. Entonces, este puede ser un tipo de modelos APT que se empleen en la práctica. Y los segundos modelos son los modelos de factor macroeconómico. La idea es la misma, o sea, todos esos tienen diferentes nombres, pero parten del mismo modelo, ¿no? En el caso del factor macroeconómico, las entradas de los modelos son retornos históricos y observables de variables macroeconómicas llamadas descriptores. El objetivo es determinar cuáles variables macroeconómicas son dominantes en la explicación de los retornos de las acciones. Y las variables dominantes serán usadas o se usan como factores del modelo. Y pues algunos ejemplos son las tasas de interés, la inflación, el índice de mercado. O sea, en los modelos de factor macroeconómico obtenemos los rendimientos de equilibrio con datos macroeconómicos, ¿no? Podemos utilizar la información del IGAE, la información del PIB, la tasa de desempleo, el índice de confianza del consumidor, la tasa objetivo, tasas TIE, o sea, todas las variables macroeconómicas que conocemos se pueden emplear en este tipo de modelos y serían los factores que estuviésemos utilizando para determinar el rendimiento de equilibrio del activo. Y por último, los modelos de factor fundamental. Estos modelos utilizan atributos de las compañías e industrias y datos del mercado como los descriptores dominantes. Las entradas en este caso pues serían los retornos de las acciones, como lo hemos visto hasta ahora, y los descriptores de la compañía o los factores que estaríamos utilizando serían datos propios de la compañía, como el índice de solvencia, el índice de apalancamiento, la prueba ácida. Podemos tomar ahí los crecimientos entre los ingresos, crecimientos entre utilidad neta, o sea, todo lo relacionado con la información fundamental de la empresa que se utilice como descriptor hace que eso sea un modelo de factor fundamental. Entonces, si se dan cuenta, todos esos modelos son lo mismo, o sea, es exactamente como esa expresión, o sea, el cálculo es el mismo, solamente que dependiendo de los descriptores que utilicemos, es el nombre que va a recibir. Al final, si utilizamos datos macroeconómicos, estamos hablando de que sigue siendo el modelo APT, pero es el modelo de factores macroeconómicos, ¿no? Si utilizamos información de la empresa, como sus razones financieras, sigue siendo un modelo APT, pero con factores fundamentales de la empresa, ¿no? Entonces aquí podemos ir definiendo todos esos modelos que son los que se emplean al final para hacer estas valuaciones sobre los activos individuales. Y pues bueno, la idea es que ahorita, eh, bueno, antes de dar como las observaciones, la idea es que si se acuerdan, cuando construimos la frontera eficiente no hacíamos todo este análisis. Ahorita ya podemos hacer todo este análisis. De entrada con el KPM podría ser, si nosotros tenemos una lista de acciones para considerar en nuestro portafolio, las podemos evaluar con el KPM y ver si cumplen o no con el rendimiento de equilibrio. Si lo cumplen, pues se incluyen en la construcción de la frontera eficiente y si no lo cumplen, pues ya no se incluyen en esta construcción. Entonces, pues bueno, ya para finalizar, surgen las siguientes observaciones de todo lo que acabamos de ver, ¿no? Las ecuaciones del modelo KPM y KPM multibeta son casos especiales del modelo APT. Si el único riesgo, índice o factor es el mercado, en este caso aplicado a México el IPC, el modelo APT se reduce al modelo KPM. La diferencia que hay entre el modelo APT y el modelo multifactor es que el multifactor tiene como primer fuente de riesgo al mercado, el IPC, mientras que el APT no necesariamente es así. Entonces, en resumen, pues los índices accionarios representan el rendimiento medio de las acciones que lo componen, ya que es un agregado de estas mismas opciones, y puede servir de ayuda para describir cada uno de los activos a través de los modelos de un índice y de un modelo multiíndice. Esto es con el objetivo de reducir el número de estimaciones que se tienen. Y pues bueno, el modelo de un índice utiliza un factor para describir el comportamiento de los activos. El modelo de mercado es el modelo de un índice, el cual emplea el índice accionario del mercado como factor.
Y el modelo KPM y el modelo APT son modelos de equilibrio que nos ayudan a evaluar la calidad de los activos a través de diversos factores, ¿no? Con eso estamos concluyendo el video del día de hoy y ya solamente faltaría una sección más, que sería la parte de administración de una cartera o de un portafolio, que veremos en el siguiente video. Entonces, muchas gracias por ver hasta aquí y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios.